El jinete fantasma del cerro. La sombra del cerro. El sol comenzaba a ocultarse tras el majestuoso cerro de la Silla, tiñendo el cielo de tonos rojizos y morados que se mezclaban con las nubes oscuras que se aproximaban desde el horizonte. El viento, cada vez más fuerte, aullaba entre las grietas de la montaña como si fueran las voces de antiguos espíritus atrapados en la roca, arrastrando consigo las hojas secas y el polvo del desierto en un baile macabro. Manuel Rodríguez, conocido en todos los pueblos del norte como El Coyote, permanecía inmóvil sobre su caballo negro como la noche, observando con ojos penetrantes el camino que serpenteaba al pie del cerro. Sus dedos, curtidos por años de vida bandolera, acariciaban instintivamente la empuñadura de plata de su pistola, un regalo que había tomado de un hacendado español años atrás. El año era 1875, y el norte de México bullía con historias de bandidos, tesoros escondidos y fortunas hechas y perdidas en el parpadeo de un ojo. El viento agitó su zarape rojo sangre, revelando por un momento las cicatrices de antiguas batallas que marcaban su rostro moreno. A sus 45 años, Manuel había vivido más vidas que la mayoría de los hombres, había sido peón, soldado, comerciante y, finalmente, bandido. Cada una de esas vidas había dejado su marca en él, como los anillos en el tronco de un árbol viejo. Esta noche será diferente, murmuró para sí mismo, mientras sus ojos oscuros escudriñaban el horizonte. El aire olía a lluvia y a pólvora, una combinación que conocía demasiado bien. Detrás de él, 5 jinetes esperaban en silencio, sus rostros ocultos bajo sombreros de ala ancha, cada uno llevando las marcas de sus propias historias, sus propios pecados. Entre ellos estaba Ricardo, el serpiente, Vega, su más antiguo compañero, aunque la palabra, amigo, nunca había sido pronunciada entre ellos. Ricardo era un hombre delgado, con ojos verdes y penetrantes que le habían ganado su apodo. Había cabalgado junto a Manuel durante 15 años, compartiendo victorias y derrotas, festines y hambres. ¿Estás seguro de esto, Manuel?, preguntó Ricardo, acercando su caballo al azán. Su voz sonaba diferente esta noche, con un tono que Manuel no podía identificar completamente. La tormenta se acerca, y ya sabes lo que dicen los viejos sobre las tormentas en el Cerro de la Silla. Por eso es perfecto, respondió el coyote, girándose hacia sus hombres. La luz mortecina del atardecer proyectaba sombras largas sobre sus rostros, dándoles un aspecto fantasmal. Nadie esperará un asalto con este tiempo. El cargamento de oro pasará por aquí en menos de una hora, y los guardias estarán más preocupados por la lluvia que por nosotros. Los otros 4 hombres se removieron inquietos en sus monturas. Estaban los hermanos Díaz, Pedro y Juan, conocidos por su puntería mortal, Tomás, el mudo, Ramírez, que no había pronunciado una palabra desde que una bala le atravesó la garganta en una emboscada años atrás, y Felipe Guerrero, el más joven del grupo, apenas 25 años, pero ya con más muertes en su conciencia que años en su vida. Manuel observó a cada uno de ellos detenidamente. Conocía sus fortalezas y debilidades, sus miedos y ambiciones. Los había elegido cuidadosamente para esta misión, la que prometía ser el golpe más grande de sus vidas. El cargamento que esperaban transportaba más oro del que cualquiera de ellos había visto jamás, el pago semestral para las minas de plata de Zacatecas. Un relámpago iluminó el cielo, seguido por el retumbar distante de un trueno. Las nubes negras se acercaban rápidamente, trayendo consigo la promesa de una tormenta violenta. Manuel sintió como su caballo se tensaba bajo él, percibiendo la electricidad en el aire. Escuchen bien, dijo, su voz grave cortando el silencio como un cuchillo. El cargamento vendrá escoltado por 10 hombres, todos armados. 2 adelante, 2 atrás, 3 a cada lado del carruaje. Son profesionales, no guardias de pueblo, así que no los subestimen. Los hombres asintieron en silencio. Cada uno de ellos había participado en suficientes asaltos para saber que la confianza excesiva era tan peligrosa como una pistola mal cargada. Pedro, Juan, continuó Manuel, ustedes tomarán posición en las rocas del lado este del camino. Cuando dé la señal, se encargarán de los guardias de ese lado. Tomás, Felipe, ustedes harán lo mismo desde el oeste.
Ricardo y yo nos ocuparemos de los de adelante y atrás. ¿Y si hay más guardias de los que esperamos?, preguntó Felipe, su juventud traicionándose en el ligero temblor de su voz. Manuel sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Entonces moriremos esta noche, muchacho. Pero moriremos ricos. Un nuevo relámpago iluminó el cielo, más cercano esta vez, y el trueno que lo siguió hizo que los caballos se agitaran nerviosamente. La primera gota de lluvia cayó sobre el sombrero de Manuel, y pronto otras la siguieron, golpeando la tierra seca con un sonido rítmico que parecía marcar el tiempo que les quedaba. Manuel, llamó Ricardo, su voz apenas audible sobre el viento que aumentaba. ¿Has pensado en lo que harás después de esto? Con tanto oro, podrías retirarte, comprar una hacienda en el sur, vivir como un señor. El coyote giró su caballo para mirar directamente a su viejo compañero. Por un momento, creyó ver algo extraño en los ojos de Ricardo, un destello de algo que no supo identificar, pero el pensamiento se desvaneció tan rápido como había llegado. ¿Retirarme?, rió secamente. ¿Qué sabe un lobo de vivir entre ovejas, Ricardo? Este es nuestro camino, y lo será hasta que una bala o la soga del verdugo decidan lo contrario. La lluvia caía ahora con más fuerza, y los relámpagos iluminaban el cielo con mayor frecuencia. El cerro de la Silla se alzaba sobre ellos como un gigante dormido, sus picos gemelos perdiéndose entre las nubes tormentosas. Manuel sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la lluvia. Las historias que había escuchado desde niño sobre el cerro y sus secretos volvieron a su mente, relatos de espíritus inquietos, de jinetes fantasmales que cabalgaban en las noches de tormenta, de tesoros malditos que traían desgracia a quienes osaban buscarlos. A sus posiciones, ordenó finalmente, sacudiendo los pensamientos supersticiosos de su mente. Y recuerden, cuando dé la señal, no quiero prisioneros. No podemos dejar testigos que lleven historias a los pueblos. Los hombres se separaron en silencio, cada grupo dirigiéndose a sus posiciones asignadas. Manuel los observó desaparecer entre las sombras crecientes, mientras la tormenta se desataba con toda su furia sobre el cerro de la Silla. El agua corría ahora por su rostro, mezclándose con el sudor frío de la anticipación. A su lado, Ricardo permanecía en silencio, su figura apenas visible en la oscuridad creciente. Manuel lo miró de reojo, recordando todos los años que habían cabalgado juntos, todas las veces que se habían salvado mutuamente la vida. En su línea de trabajo, la confianza era un lujo que pocos podían permitirse, pero si había un hombre en quien Manuel confiaba, ese era Ricardo. Un nuevo relámpago iluminó el cielo, y por un momento, Manuel creyó ver una figura a caballo en la cima del cerro, una silueta oscura recortada contra las nubes. Parpadeó, y la visión desapareció, dejando solo el eco del trueno y el sonido de la lluvia golpeando la tierra. «Ya vienen», susurró Ricardo, señalando hacia el camino. En la distancia, apenas visible a través de la cortina de lluvia, se podían distinguir las luces de los farolillos del carruaje que transportaba el oro. Manuel enderezó su espalda y ajustó su zarape, asegurándose de que sus pistolas estuvieran fácilmente accesibles bajo la tela empapada. «Que Dios nos perdone», murmuró, aunque sabía que hacía mucho tiempo que había perdido el derecho a pedir perdón divino. La tormenta rugía sobre el cerro de la Silla, y en algún lugar entre los relámpagos y los truenos, Manuel Rodríguez, el coyote, se preparaba para el que sería el último asalto de su vida, sin saber que su historia se convertiría en una leyenda que seguiría resonando en estas tierras mucho después de que sus huesos se convirtieran en polvo. Sangre y oro. La noche se cernía sobre el cerro de la Silla como un manto negro, mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer sobre la tierra reseca. El aire olía a tierra mojada y a la tensión que precedía a la violencia. Manuel, el coyote, Rodríguez y sus hombres esperaban agazapados tras unas rocas grandes, sus caballos amarrados discretamente entre los matorrales cercanos. El sudor les corría por la frente a pesar del frío que traía la tormenta que se avecinaba. Ricardo, el serpiente, Vega se acercó sigilosamente a Manuel, sus botas apenas haciendo ruido sobre la tierra suelta. «El cargamento viene por el camino viejo, tal como dijeron nuestros informantes», susurró, ajustándose el paliacate rojo que llevaba al cuello.
Son 6 guardias armados, 2 en la parte delantera de la carreta, 2 atrás y 2 a los costados. Manuel asintió lentamente, sus ojos nunca dejando de observar el camino que serpenteaba entre las faldas del cerro. La luna, que apenas se asomaba entre las nubes de tormenta, proyectaba sombras engañosas sobre el terreno accidentado. ¿Las armas están listas?, preguntó en voz baja, mientras verificaba por enésima vez el tambor de su revólver Colt. Todo listo, jefe, respondió Joaquín, el Puma, Reyes, el más joven de la banda pero también uno de los más letales con el rifle. Los Winchester están cargados y tenemos municiones de sobra en las alforjas. El viento comenzó a soplar con más fuerza, trayendo consigo el olor a ozono de la tormenta que se aproximaba. Los relámpagos iluminaban intermitentemente el cielo nocturno, creando un espectáculo natural que parecía presagiar la violencia que estaba por desatarse. Manuel aprovechó estos destellos para estudiar las posiciones de sus hombres, Ricardo y Joaquín a su derecha, mientras que los hermanos Ortiz, Pablo y Miguel, se encontraban apostados estratégicamente a su izquierda. El sexto miembro de la banda, Tomás, el silencioso, Vargas, se había ubicado en una posición elevada con su rifle de precisión. El sonido distante de cascos y ruedas comenzó a hacerse audible sobre el murmullo de la tormenta. Manuel levantó su mano derecha, haciendo una señal que todos conocían bien, era momento de prepararse. Los hombres verificaron sus armas una última vez, ajustaron sus sombreros para protegerse de la lluvia que ahora caía con más intensidad, y tensaron sus músculos en anticipación. La carreta apareció en la curva del camino, sus ruedas chirriando bajo el peso del cargamento de oro. Los guardias, veteranos curtidos en 1000 batallas, mantenían sus rifles listos y sus ojos atentos, pero la lluvia y la oscuridad jugaban en su contra. Manuel esperó hasta que la carreta estuviera exactamente en el punto que había calculado, donde el camino se estrechaba entre dos formaciones rocosas. «Ahora», gritó el coyote, y el aire se llenó de plomo y pólvora. Los primeros disparos fueron certeros y mortales. Tomás, desde su posición elevada, derribó al conductor de la carreta con un tiro limpio, mientras que los hermanos Ortiz concentraron su fuego en los guardias del costado derecho. La carreta se detuvo bruscamente, los caballos relinchando de pánico ante el estruendo de los disparos y los relámpagos. Los guardias supervivientes respondieron con ferocidad, sus rifles escupiendo fuego en la oscuridad. Una bala pasó rozando la mejilla de Manuel, dejando un surco ardiente en su piel. «Cúbranse», ordenó, mientras rodaba hacia un costado y disparaba su Colt con precisión mortal. Ricardo demostró por qué lo llamaban el serpiente, moviéndose con agilidad sobrenatural entre las rocas, sus dos revólveres encontrando sus blancos con una precisión escalofriante. Los guardias, atrapados en campo abierto, cayeron uno tras otro bajo el fuego cruzado de la banda. La lluvia caía ahora con fuerza, convirtiendo el polvo en lodo y mezclándose con la sangre que teñía la tierra. Los relámpagos iluminaban la escena como si fuera un teatro macabro, cuerpos caídos, el humo de la pólvora elevándose en el aire húmedo, y la carreta inmóvil en medio del camino. Manuel se acercó cautelosamente a la carreta, su revólver aún humeante en la mano. El último de los guardias, un hombre mayor con bigote cano, yacía moribundo junto a una de las ruedas. «Ustedes no saben lo que han hecho», murmuró el guardia, la sangre tiñendo sus labios. «Este oro está maldito». El coyote se agachó junto al moribundo, una extraña mezcla de respeto y determinación en su rostro. «Todos los tesoros están malditos, viejo», respondió suavemente. «La maldición está en lo que los hombres están dispuestos a hacer por ellos». El guardia exhaló su último aliento, sus ojos vidriosos reflejando los relámpagos que seguían iluminando el cielo. «Rápido», ordenó Manuel, incorporándose. «Hay que mover el oro antes de que la tormenta empeore». Sus hombres se pusieron en acción, trabajando con la eficiencia que da la experiencia. Los pesados cofres de oro fueron transferidos de la carreta a los caballos de carga que habían traído específicamente para este propósito. Mientras supervisaba la operación, Manuel no pudo evitar notar algo extraño en el comportamiento de Ricardo. El serpiente parecía más nervioso de lo habitual, intercambiando miradas furtivas con Joaquín y uno de los hermanos Ortiz.
Años de vivir al filo de la navaja habían afinado los instintos del coyote, y algo en su interior le gritaba que algo no estaba bien. La lluvia continuaba cayendo sin piedad, dificultando la labor de cargar el oro. Los relámpagos iluminaban ocasionalmente el rostro de Ricardo, y Manuel creyó ver en sus ojos algo que conocía bien, la mirada de un hombre que ha tomado una decisión de la que no hay vuelta atrás. El oro está asegurado, anunció Pablo Ortiz, ajustando las correas de la última carga. ¿Hacia dónde nos dirigimos, jefe? Manuel montó su caballo, un semental negro como la noche que parecía tan inquieto como su jinete. Conozco un lugar, respondió, sus ojos escudriñando los rostros de sus hombres. Hay unas cuevas en el cerro, un verdadero laberinto natural. Nadie nos encontrará allí. ¿Estás seguro de que es sabio, Manuel?, preguntó Ricardo, su voz apenas audible sobre el rugido de la tormenta. Las cuevas pueden ser traicioneras. Tan traicioneras como los hombres, Ricardo, respondió el coyote, una sonrisa enigmática en sus labios. Pero al menos las cuevas no fingen ser algo que no son. La banda se puso en marcha bajo la tormenta, los cascos de sus caballos levantando salpicaduras de lodo en el camino encharcado. Manuel cabalgaba a la cabeza, guiando a sus hombres por senderos poco transitados que serpenteaban por las faldas del cerro. Detrás de él, el oro robado tintineaba suavemente en sus cofres, una melodía tentadora que parecía susurrar promesas de riqueza y poder. Pero Manuel Rodríguez, el coyote, sabía mejor que nadie que las promesas del oro eran tan traicioneras como el desierto mismo. Mientras cabalgaba hacia las cuevas, su mente repasaba cada detalle de la noche, los nervios de Ricardo, las miradas furtivas, la tensión en el aire que no podía atribuirse solo a la tormenta. El cerro de la Silla se alzaba ante ellos, imponente y misterioso, sus picos perdidos entre las nubes de tormenta. Los relámpagos continuaban iluminando el cielo, proyectando sombras fantasmales sobre las rocas. Y en algún lugar, entre esas sombras, el coyote sabía que su destino lo esperaba, tan seguro como que la luna seguiría saliendo cada noche sobre las tierras del norte de México. La traición. El eco de las gotas de agua resonaba en las profundidades de la cueva como un reloj natural que marcaba los últimos momentos de una historia que estaba por terminar. Manuel, el coyote, Rodríguez guiaba a su grupo por los intrincados pasadizos del sistema cavernoso del Cerro de la Silla, sus botas dejando huellas húmedas sobre la roca antigua. La luz de las antorchas que habían encendido proyectaba sombras danzantes en las paredes de piedra, creando figuras fantasmales que parecían observarlos con ojos invisibles. El aire dentro de la cueva era frío y húmedo, cargado con el aroma de la tierra mojada y minerales antiguos. El sonido de los cascos de los caballos reverberaba en las paredes de piedra, multiplicándose en ecos que parecían provenir de todas direcciones. Los animales estaban inquietos, como si percibieran la tensión que flotaba en el ambiente. Por aquí, indicó Manuel, señalando hacia un pasadizo que se abría a su derecha. La cámara principal está a unos 100 metros. Es lo suficientemente grande para todos nosotros y los caballos. Su voz sonaba diferente en la acústica de la cueva, más profunda y resonante, como si las mismas piedras le dieran peso a sus palabras. Ricardo, el serpiente, Vega cabalgaba cerca de Manuel, sus ojos oscuros estudiando cada movimiento de su líder. La antorcha que sostenía iluminaba su rostro desde abajo, creando sombras que acentuaban la dureza de sus facciones. Detrás de ellos, Joaquín, el Puma, Reyes y los hermanos Ortiz conducían a los caballos que cargaban los pesados cofres de oro, mientras que Tomás, el silencioso, Vargas cerraba la marcha, su rifle siempre listo. La cámara principal se abrió ante ellos como una catedral natural. El techo se elevaba varios metros sobre sus cabezas, y estalactitas centenarias colgaban como daggers de piedra, goteando agua que había filtrado desde la superficie. Las paredes estaban cubiertas de minerales que brillaban a la luz de las antorchas, creando destellos que recordaban a las estrellas en una noche clara. Aquí estaremos seguros, declaró Manuel, desmontando de su caballo. Nadie conoce estas cuevas como yo. He pasado años explorándolas, marcando cada pasadizo, cada bifurcación. Son un verdadero laberinto para quien no las conoce.
Los hombres comenzaron a descargar los cofres de oro, el metal precioso tintineando con cada movimiento. El sonido parecía fuera de lugar en aquel espacio primitivo, como si la propia tierra rechazara la presencia de aquella riqueza arrancada por la violencia. Ricardo se acercó a Joaquín y Pablo Ortiz, intercambiando miradas que contenían un mensaje silencioso. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo, espesa como la oscuridad que los rodeaba más allá del alcance de las antorchas. Manuel notó estos intercambios, pero continuó supervisando el desembarco del oro como si nada sucediera. Sus años como bandido le habían enseñado que a veces la mejor defensa era fingir ignorancia. Sus dedos acariciaban disimuladamente la empuñadura de su revólver mientras caminaba entre sus hombres, sus botas haciendo crujir pequeñas piedras bajo sus pies. ¿Sabes, Manuel? La voz de Ricardo rompió el silencio como un disparo. Siempre me he preguntado cómo conociste estas cuevas tan bien. El coyote se detuvo, su espalda hacia Ricardo. Cada hombre tiene sus secretos, viejo amigo, respondió sin girarse. Algunos los llevamos a la tumba. Hablando de tumbas, la voz de Ricardo adquirió un tono diferente, más frío. Hay algo que debes saber. El eco de varios revólveres siendo amartillados resonó en la caverna. Manuel se giró lentamente, sus movimientos calculados y precisos. 3 pistolas le apuntaban directamente al pecho. Ricardo, Joaquín y Pablo habían tomado posiciones estratégicas, formando un triángulo mortal alrededor de él. Así que finalmente ha llegado este momento, dijo Manuel, una sonrisa triste dibujándose en su rostro curtido por el sol y los años. ¿Cuánto tiempo llevabas planeando esto, Ricardo? Desde que supimos del cargamento, respondió el serpiente, sus ojos brillando con una mezcla de codicia y determinación. 6 partes son demasiadas para dividir tanto oro. Con 3 será más que suficiente. ¿Miguel y Tomás también piensan lo mismo?, preguntó Manuel, notando que los otros 2 miembros de la banda se mantenían apartados, sus expresiones una mezcla de sorpresa y horror. Ellos no importan ya, gruñó Joaquín, su revólver firme en su mano. Pronto estarán tan muertos como tú. Un relámpago lejano iluminó brevemente la entrada de la cueva, su luz filtrándose hasta donde estaban, creando sombras grotescas en las paredes. El trueno que siguió pareció hacer temblar la misma montaña. Siempre fuiste astuto, Ricardo, continuó Manuel, su voz tranquila a pesar de la situación. Pero hay algo que nunca entendiste realmente. ¿Sabes qué es? Ricardo frunció el ceño, intrigado a pesar de sí mismo. ¿Qué cosa? Que la lealtad no se puede comprar con oro, respondió Manuel. Y que las cuevas guardan más secretos de los que imaginas. En ese momento, Manuel movió su pie izquierdo, pateando una pequeña piedra que rebotó contra la pared de la cueva. El sonido pareció activar algo en la oscuridad. Varios murciélagos, alterados por el ruido, comenzaron a volar en todas direcciones, creando un caos momentáneo que Manuel aprovechó para actuar. Con una velocidad que desmentía su edad, el coyote se lanzó hacia un lado mientras desenfundaba su revólver. Su primer disparo encontró su marca en el pecho de Joaquín, quien cayó hacia atrás sin tiempo siquiera para apretar el gatillo. Pablo Ortiz alcanzó a disparar, pero la bala solo rozó el hombro de Manuel. Ricardo, viviendo a la altura de su apodo, se movió como una serpiente, disparando 3 veces en rápida sucesión. 2 de las balas cerraron su objetivo, pero la tercera encontró su camino hasta el costado de Manuel. El dolor fue intenso, pero el coyote lo ignoró, concentrándose en mantener su arma firme. Miguel Ortiz, viendo caer a su hermano bajo las balas de Manuel, pareció tomar una decisión. «Malditos traidores», gritó, desenfundando su revólver y disparando contra Ricardo. La bala impactó en el brazo del serpiente, haciéndole soltar una maldición. Tomás, el silencioso, también eligió su bando, su rifle rugiendo en la caverna. La bala pasó tan cerca de la cabeza de Ricardo que le arrancó el sombrero. El eco del disparo aún resonaba en las paredes cuando Ricardo respondió con un tiro certero que alcanzó a Tomás en el pecho. La cueva se convirtió en un infierno de pólvora y plomo.
Los disparos se multiplicaban en ecos ensordecedores, las antorchas caídas creaban sombras danzantes que confundían la vista, y el humo de la pólvora comenzaba a llenar el espacio, haciendo el aire irrespirable. Manuel sentía que sus fuerzas lo abandonaban. La herida en su costado sangraba profusamente, y cada movimiento era una agonía. Aún así, mantuvo su puntería, cada uno de sus disparos encontrando su objetivo con la precisión que lo había hecho famoso. Ricardo recibió otro impacto, esta vez en el hombro, pero se mantuvo en pie, su determinación alimentada por la codicia y el odio. «Muere de una vez, viejo», gritó, vaciando su revólver en dirección a Manuel. El coyote sintió 2 impactos más, uno en el pecho y otro en el abdomen. Sus piernas finalmente cedieron, y cayó sobre uno de los cofres de oro. La ironía no se le escapó, moriría sobre el mismo tesoro que había desatado toda esta tragedia. «Te veré en el infierno», fueron sus últimas palabras, mientras una sonrisa siniestra se dibujaba en su rostro. Sus ojos, aún brillantes a pesar de la vida que se escapaba de ellos, parecían contener un secreto divertido. Ricardo se acercó cojeando, su respiración pesada y entrecortada. «El oro es mío», declaró, aunque su voz carecía de la triunfo que había imaginado. A su alrededor, la cueva parecía haber cobrado vida propia. Las sombras se movían de manera extraña, y el aire se había vuelto más frío. Intentó orientarse para encontrar la salida, pero todos los pasadizos se veían iguales. Las antorchas, casi consumidas, proyectaban una luz cada vez más débil. El agua que goteaba de las estalactitas parecía susurrar nombres olvidados, y el eco de los últimos disparos aún resonaba en las profundidades de la cueva, como si la misma montaña se negara a olvidar la traición que acababa de presenciar. Ricardo y su único compañero superviviente nunca encontraron la salida. El Cerro de la Silla, testigo silencioso de tantas historias de codicia y sangre, los mantuvo en sus entrañas para siempre, como un recordatorio eterno de que algunas traiciones tienen un precio más alto que todo el oro del mundo. Los cuerpos de los caídos, el oro robado, y los secretos de aquella noche quedaron sepultados en las profundidades de la cueva, esperando ser descubiertos por alguien que se atreviera a desafiar las leyendas que pronto comenzarían a circular sobre el jinete fantasma del cerro, un espectro que, según dicen, aún cabalga en las noches de tormenta, buscando venganza contra aquellos que se atreven a traicionar la confianza de sus hermanos. El último suspiro. El estruendo de los disparos retumbó en la cueva como el rugido de 1000 tormentas, transformando el santuario subterráneo en un teatro de muerte y traición. Las balas silbaban en el aire húmedo, rebotando contra las paredes de piedra y creando una sinfonía macabra que se mezclaba con los gritos y maldiciones de los bandidos. Manuel, el Coyote, Rodríguez, con décadas de experiencia en el arte de la supervivencia, se movía como un espectro entre las sombras proyectadas por las antorchas que aún ardían. Sus movimientos, aunque ralentizados por las heridas que ya sangraban en su costado, mantenían la precisión mortal que lo había hecho legendario en las tierras del norte. «Maldito viejo», gritó Ricardo, el serpiente, Vega, mientras recargaba su revólver con manos temblorosas. «Deberías haber muerto con el primer disparo». Una risa áspera escapó de los labios de Manuel, el sonido reverberando en las paredes de la cueva como el eco de un coyote en la noche. «Siempre fuiste impaciente, Ricardo», respondió, su voz sorprendentemente firme a pesar del dolor que le atravesaba el cuerpo. «Es por eso que nunca entendiste realmente el desierto, ni la lealtad». Las palabras apenas habían abandonado sus labios cuando su revólver Colt escupió fuego y plomo. El disparo encontró su marca en el hombro de uno de los traidores que acompañaban a Ricardo. El hombre cayó hacia atrás, su grito de dolor multiplicándose en las profundidades de la caverna. La luz de las antorchas danzaba sobre las paredes húmedas, creando un juego de sombras que parecía cobrar vida propia. Los cofres de oro, testigos silenciosos de la traición, brillaban tenuemente, sus reflejos metálicos salpicados por la sangre que ya manchaba el suelo de roca. Manuel se movió hacia una formación de estalagmitas, buscando cobertura mientras evaluaba su situación. El dolor en su costado se intensificaba con cada movimiento, y podía sentir la sangre caliente empapando su camisa.
Sabía que sus minutos estaban contados, pero estaba determinado a llevarse consigo a tantos traidores como pudiera. No tiene salida, jefe, la voz burlona de Joaquín resonó en la cueva. El oro será nuestro, y usted será solo otra leyenda más del desierto. El coyote verificó las balas que le quedaban, 3 en el tambor de su revólver, y otras 2 en el cinturón. No era mucho, pero tendría que ser suficiente. Sus ojos, afilados como los del animal que le daba su apodo, escudriñaron la penumbra, buscando la posición de sus enemigos. Ricardo se había parapetado detrás de una roca grande, mientras que sus 2 cómplices intentaban flanquear la posición de Manuel. La estrategia era obvia, querían acorralarlo contra la pared de la cueva, donde sería un blanco fácil. «Sabes, Ricardo», habló Manuel, su voz llevando un tono casi conversacional, «hay algo que nunca te conté sobre estas cuevas». Mientras hablaba, sus dedos buscaron una pequeña piedra suelta. «Dicen que los antiguos las usaban para sus rituales, que hay espíritus que protegen sus secretos». Una risa despectiva fue la respuesta de Ricardo. «¿Ahora me vas a salir con cuentos de viejas, Manuel? Tus trucos no te salvarán esta vez». Manuel sonrió en la oscuridad. Con un movimiento preciso, lanzó la piedra hacia una de las paredes laterales. El sonido del impacto provocó que una nube de murciélagos, alterados por el ruido, saliera en estampida de sus escondites. El caos fue instantáneo. Aprovechando la confusión, el coyote rodó desde su cobertura, disparando con precisión mortal. Su primera bala encontró el pecho de uno de los traidores, que cayó como un árbol talado, su revólver disparando inútilmente hacia el techo de la cueva. Ricardo respondió con una ráfaga de disparos, pero la nube de murciélagos y las sombras danzantes afectaron su puntería. Una bala rozó la mejilla de Manuel, dejando un surco ardiente en su piel curtida por el sol. «Siempre fuiste un cobarde, Manuel», gritó Ricardo, su voz teñida de frustración. «Escondiéndote en las sombras como el animal que eres». «El coyote no es cobarde, Ricardo», respondió Manuel, mientras se movía silenciosamente entre las estalactitas. «Es paciente. Sabe cuándo atacar y cuándo esperar. Es por eso que ha sobrevivido en el desierto más tiempo que cualquier otro animal». Un nuevo intercambio de disparos iluminó la caverna. Manuel sintió el impacto de una bala en su hombro izquierdo, pero el dolor apenas registró en su mente enfocada. Su respuesta fue inmediata y letal, 2 disparos precisos que encontraron su marca en el último de los secuaces de Ricardo. Ahora solo quedaban ellos 2, el mentor y el traidor, el coyote y la serpiente, encerrados en una danza mortal en las profundidades de la tierra. «Mírate», se burló Ricardo, mientras recargaba su revólver. «Sangrando como un cerdo en el matadero. ¿Vale la pena morir por un código de honor que ya nadie respeta?» Manuel se apoyó contra una pared, sintiendo que sus fuerzas comenzaban a abandonarlo. La pérdida de sangre empezaba a afectar su visión, pero su mano derecha mantenía firme el revólver. «El honor no es algo que se respeta por los demás, Ricardo. Es algo que se respeta por uno mismo». Un nuevo trueno retumbó en la superficie, su eco llegando hasta las profundidades de la cueva como el rugido de un dios antiguo. Las gotas de agua que caían de las estalactitas parecían marcar el tiempo que le quedaba a esta historia. Ricardo emergió de su cobertura, su silueta recortada contra la luz mortecina de las antorchas. «Se acabó, viejo», declaró, apuntando su revólver. «El oro es mío». Manuel sonrió, una sonrisa que contenía toda la sabiduría y la tristeza del desierto. «El oro no es de nadie, muchacho. Solo es un espejismo más, como los que engañan a los tontos en el desierto». Los disparos finales retumbaron simultáneamente en la caverna. La bala de Ricardo encontró su marca en el pecho de Manuel, mientras que el último disparo del coyote impactó en el centro del torso de su antiguo amigo. Manuel cayó sobre el cofre de oro, su sangre manchando las monedas que tanto habían costado conseguir. Ricardo, sorprendido, bajó la mirada hacia el agujero en su pecho, donde la vida se le escapaba con cada latido. «Te veré en el infierno», fueron las últimas palabras de Manuel, mientras una sonrisa siniestra se dibujaba en su rostro.
Sus ojos, aunque vidriosos por la muerte que se aproximaba, brillaban con un conocimiento secreto. Ricardo intentó dar un paso hacia el oro, pero sus piernas cedieron. Cayó de rodillas, su respiración cada vez más difícil. El oro es mío, susurró, pero las palabras sonaban huecas incluso para él. Las antorchas comenzaron a parpadear, sus llamas debilitándose como la vida de los dos bandidos. Las sombras en las paredes de la cueva parecían cobrar vida propia, danzando una danza macabra al ritmo de los últimos latidos de sus corazones. En sus últimos momentos de conciencia, Ricardo creyó escuchar el aullido de un coyote, pero no podía estar seguro si venía de la superficie o de las profundidades de la cueva. Las sombras se cerraron sobre él, y el frío de la muerte comenzó a apoderarse de su cuerpo. Manuel, ya sin vida, mantenía aquella sonrisa enigmática en su rostro. Su mano derecha aún aferraba el revólver, mientras que la izquierda descansaba sobre las monedas de oro, como si incluso en la muerte quisiera recordarle al mundo que algunos tesoros tienen un precio demasiado alto. La cueva quedó en silencio, solo interrumpido por el constante goteo del agua y los ecos lejanos de la tormenta que continuaba en la superficie. Los cuerpos de los bandidos, rodeados por el oro que había causado su perdición, comenzaron a enfriarse en la oscuridad. El Cerro de la Silla había reclamado nuevas víctimas, y sus secretos permanecerían guardados en las profundidades de sus entrañas. El oro, manchado con la sangre de la traición, esperaría en la oscuridad, tal vez para tentar a otros aventureros con sus promesas de riqueza y poder. Y así, en las profundidades de la tierra, terminó la historia de Manuel, el Coyote, Rodríguez, no con un grito de derrota, sino con una sonrisa que guardaba secretos que la muerte misma no podría revelar. Su espíritu, dicen los lugareños, aún cabalga en las noches de tormenta, recordando a todos que algunas traiciones tienen un precio más alto que todo el oro del mundo. Ecos del pasado. 150 años después. El sol de la tarde pintaba de oro las laderas del Cerro de la Silla, creando sombras alargadas que se extendían como dedos gigantes sobre el paisaje regio. Ana Martínez se detuvo un momento para ajustar su equipo de espeleología, mientras contemplaba la imponente formación rocosa que se alzaba ante ella. El sudor perlaba su frente a pesar del aire fresco de octubre, y su corazón latía con una mezcla de emoción y aprensión. Según mis cálculos, la entrada debe estar unos 50 metros más arriba, comentó, consultando el mapa digital en su tablet resistente al agua. La pantalla mostraba una superposición de datos históricos sobre la topografía actual del cerro. Miguel Torres, su compañero de expedición y experto en exploración de cuevas, se acercó para examinar el mapa. Sus ojos experimentados recorrieron las líneas y contornos con atención profesional. ¿Estás segura de que tus fuentes son confiables, Ana? Llevamos 5 años buscando estas cuevas. Ana asintió mientras sacaba de su mochila un antiguo diario encuadernado en cuero. Las páginas amarillentas crujieron suavemente al abrirlo. Los registros del Archivo Histórico de Monterrey son claros. El testimonio del último superviviente de la banda de El Coyote menciona específicamente esta sección del cerro. ¿Te refieres a Tomás, el silencioso, Vargas?, preguntó Miguel, ajustando las correas de su equipo. ¿El que sobrevivió a la masacre de la cueva? Exacto, respondió Ana, pasando las páginas del diario con cuidado reverencial. Antes de morir en 1925, Vargas dejó un testimonio detallado de los eventos. Según sus palabras, la entrada a la cueva estaba marcada por una formación rocosa que parecía la cabeza de un coyote mirando hacia el poniente. Miguel escudriñó la ladera del cerro, sus ojos entrenados buscando patrones en la roca. Como esa, señaló hacia una formación que, efectivamente, bajo la luz del atardecer, proyectaba una sombra que recordaba el perfil de un coyote. El rostro de Ana se iluminó con emoción académica. Eso es. Las coordenadas coinciden perfectamente con los datos que obtuvimos del análisis geológico. Mientras se acercaban a la formación rocosa, Ana no pudo evitar pensar en los años de investigación que la habían llevado hasta este momento. Como historiadora especializada en el folclore del norte de México, había dedicado gran parte de su carrera académica a desentrañar la verdad detrás de la leyenda de El Coyote.
Los lugareños dicen que en noches de tormenta se puede escuchar el galope de un caballo y los gritos de un jinete, comentó Ana, mientras preparaba su equipo de iluminación. Algunos aseguran haber visto una figura espectral cabalgando por las laderas del cerro, con heridas de bala que brillan en la oscuridad. Miguel soltó una risa nerviosa mientras aseguraba las cuerdas de descenso. No me digas que crees en esas historias. Eres historiadora, Ana, no cazafantasmas. La línea entre la historia y el folclore es más delgada de lo que pensamos, Miguel, respondió ella, su voz adquiriendo un tono más serio. Las leyendas suelen tener un núcleo de verdad. Y en este caso, tenemos evidencia documental sólida de los eventos que dieron origen a la historia. Abrió nuevamente el diario, esta vez en una página específica. Escucha esto, el oro manchado con la sangre de la traición yace en las entrañas del cerro, custodiado por el espíritu de quien murió defendiendo un código de honor que ya pocos comprenden. Manuel no murió ese día, se convirtió en parte del cerro mismo, en guardián eterno de sus secretos, punto. Palabras dramáticas para un bandido, comentó Miguel, aunque su voz traicionaba cierta inquietud. Vargas escribió esto 40 años después de los eventos, explicó Ana. Para entonces era un anciano respetado en su comunidad, sin nada que ganar mintiendo. Lo interesante es que su testimonio coincide con otros registros históricos de la época. Mientras hablaban, habían llegado a la entrada de la cueva. Era una abertura oscura en la roca, apenas lo suficientemente grande para que una persona pasara agachada. El aire que salía era frío y llevaba consigo un aroma antiguo a tierra húmeda y minerales. Según los registros, esta cueva forma parte de un sistema más amplio que atraviesa el cerro, explicó Ana, consultando sus notas. Las leyendas dicen que los antiguos pobladores de la región las usaban para rituales sagrados, mucho antes de la llegada de los españoles. Miguel encendió su lámpara frontal y se asomó a la entrada. El aire es estable y no detecto niveles peligrosos de gases. Parece seguro entrar. Ana activó su propio equipo de iluminación y verificó su GPS especial para cuevas. Debemos mantener un registro detallado de nuestro recorrido. Si las notas de Vargas son correctas, la cámara principal donde ocurrió el enfrentamiento debería estar a unos 200 metros de la entrada. Se adentraron en la cueva con cautela, sus pasos resonando en el silencio subterráneo. Las paredes estaban cubiertas de formaciones minerales que brillaban bajo la luz de sus lámparas, creando patrones hipnóticos de luz y sombra. Mira estas marcas, señaló Ana, iluminando una serie de rasguños en la pared. Podrían ser señales dejadas por los bandidos para orientarse en la cueva. Miguel examinó las marcas con ojo experto. Definitivamente son antiguas, y fueron hechas deliberadamente. ¿Ves cómo forman un patrón? Casi como flechas apuntando en cierta dirección. Siguieron avanzando, documentando cada descubrimiento con fotografías y notas. El túnel principal se ramificaba ocasionalmente en pasadizos más pequeños, pero las marcas en las paredes parecían indicar un camino claro. Según el diario de Vargas, continuó Ana, su voz resonando en el espacio confinado, el coyote conocía estas cuevas como la palma de su mano. Las había explorado durante años, preparándolas como un posible refugio. Un refugio que se convirtió en su tumba, murmuró Miguel. El túnel comenzó a ensancharse gradualmente, hasta que desembocó en una cámara amplia. Ana contuvo el aliento al iluminar el espacio con su lámpara. La caverna era enorme, con estalactitas que colgaban del techo como daggers de piedra y estalagmitas que se alzaban del suelo como los dientes de alguna bestia prehistórica. Este debe ser el lugar, susurró Ana, su voz mezclándose con el goteo constante del agua. La cámara principal donde ocurrió el enfrentamiento final. Miguel señaló hacia un rincón de la caverna. Ana, mira eso. Sus lámparas iluminaron 3 esqueletos, sus huesos amarillentos preservados por el ambiente seco de la cueva. Uno de ellos aún sostenía un revólver oxidado en sus dedos huesudos. Increíble, murmuró Ana, acercándose con reverencia profesional. Después de 150 años. Comenzó a documentar meticulosamente el hallazgo,
tomando fotografías y haciendo anotaciones detalladas. La posición de los cuerpos coincide exactamente con el relato de Vargas. Este debe ser el coyote, señaló el esqueleto con el revólver. Y ese de allá debe ser Ricardo, el serpiente, punto. De repente, un sonido distante llamó su atención. El inconfundible sonido de cascos de caballo resonaba en las profundidades de la cueva. ¿Escuchaste eso?, preguntó Miguel, su voz tensa. Imposible, respondió Ana, aunque su corazón se había acelerado. Estamos a cientos de metros bajo tierra. Ningún caballo podría. El sonido se intensificó, acercándose. Una brisa helada, inexplicable a esa profundidad, apagó sus lámparas, dejándolos en la más completa oscuridad. En ese momento, una luz espectral comenzó a iluminar el pasadizo. La temperatura en la caverna descendió dramáticamente, y el vapor de su respiración se condensaba en el aire frío. Ana, la voz de Miguel temblaba ligeramente. Creo que deberíamos. No pudo terminar la frase. La figura translúcida de un jinete apareció ante ellos, su forma etérea brillando con una luz propia que parecía provenir de otro mundo. Era el coyote, montando su caballo fantasmal, con heridas de bala aún visibles en su pecho. Su rostro era una máscara de furia y dolor eterno, sus ojos ardiendo con un fuego sobrenatural. El tesoro es mío, rugió el espectro, su voz resonando con la furia de siglo y medio de tormento. Todos los que lo busquen compartirán el destino de los traidores. La temperatura continuó descendiendo, y el aire se llenó de susurros espectrales, como si todas las almas perdidas en la cueva hubieran despertado de su sueño eterno. Ana, temblando pero determinada, dio un paso adelante. Años de investigación le habían enseñado que incluso los fantasmas más temibles tienen una historia que contar. No buscamos el oro, declaró con voz firme, aunque su corazón latía desbocado. Buscamos la verdad. Tu historia, tu traición, el mundo debe conocerla. El espectro se detuvo, sus ojos sobrenaturales estudiándola con una intensidad que parecía atravesar su alma. Por un momento que pareció eterno, solo se escuchó el goteo del agua y los latidos de sus corazones. Lentamente, la furia en el rostro espectral comenzó a transformarse en algo más, comprensión. El jinete fantasma inclinó levemente la cabeza, como si reconociera la sinceridad en las palabras de Ana. La luz espectral que emanaba de la figura comenzó a cambiar, volviéndose más suave, menos amenazante. La temperatura en la cueva comenzó a normalizarse gradualmente. Con un gesto majestuoso, el coyote señaló hacia una pared cercana, donde una grieta apenas visible se ocultaba entre las sombras. Sus lámparas volvieron a funcionar repentinamente, iluminando el punto exacto que el espectro había indicado. Ana y Miguel se acercaron con cautela. La grieta, al ser examinada de cerca, revelaba ser la entrada a una pequeña cámara oculta. Dentro, encontraron no solo el legendario tesoro, cubierto por 150 años de polvo, sino también un diario desgastado que contaba la verdadera historia de Manuel Rodríguez. La leyenda del jinete fantasma del cerro no terminó ese día, pero cambió. Los lugareños ahora dicen que en las noches de tormenta, el jinete ya no grita de rabia, sino que cabalga en silencio, protegiendo su cerro y la verdad que finalmente fue revelada. Ana Martínez publicaría más tarde un libro que se convertiría en referencia obligada sobre la historia del bandidaje en el norte de México. En él, el coyote no era retratado como un simple bandido, sino como un hombre complejo atrapado entre dos mundos, el código de honor del viejo oeste y la brutal realidad de un mundo cambiante. Y en las noches de tormenta, cuando el viento aúlla entre las grietas del Cerro de la Silla, algunos juran ver una figura solitaria cabalgando por las laderas, no como un espíritu vengativo, sino como un guardián eterno de las historias que las montañas guardan en sus entrañas. Las profundidades. A medida que Ana Martínez y Miguel Torres se adentraban en la cueva, el aire se volvía cada vez más denso y frío. El eco de sus pasos resonaba en las paredes de piedra, multiplicándose en la oscuridad como si fueran seguidos por un ejército de fantasmas invisibles.
sus linternas proyectaban sombras fantasmales que danzaban en las paredes húmedas, creando ilusiones que parecían cobrar vida propia. Debemos estar ya a unos 100 metros de profundidad, comentó Miguel, consultando su altímetro digital. El dispositivo brillaba tenuemente en la oscuridad, sus números verdes reflejándose en las gotas de agua que pendían de las estalactitas. La composición geológica de esta sección es fascinante. Estas formaciones podrían tener miles de años. Ana asintió distraídamente, su atención concentrada en las marcas que decoraban las paredes. No eran las formaciones naturales que tanto interesaban a Miguel, sino señales dejadas por manos humanas muchas décadas atrás. Mira esto, dijo, acercando su linterna a una serie de símbolos tallados en la roca. Parecen ser una especie de sistema de navegación primitivo. Miguel se acercó para examinar los símbolos. Eran flechas toscamente talladas, algunas casi borradas por el paso del tiempo, pero aún visibles bajo la luz directa. ¿Crees que fueron hechas por la banda de El Coyote? Es probable, respondió Ana, sacando su cámara para documentar el hallazgo. Según los registros históricos, Manuel Rodríguez pasó años explorando estas cuevas antes del incidente final. Debió desarrollar un sistema para no perderse en el laberinto de túneles. Mientras avanzaban, encontraron más evidencias de presencia humana antigua, restos de antorchas carbonizadas incrustados en las paredes, marcas de herramientas en la roca, y ocasionalmente, casquillos de bala oxidados que brillaban tenuemente bajo la luz de sus linternas. Es increíble pensar que estamos siguiendo los mismos pasos que ellos tomaron hace 150 años, reflexionó Ana, su voz académica mezclándose con un tono de reverencia. Cada uno de estos túneles podría contar una historia diferente. El pasadizo por el que avanzaban comenzó a ensancharse gradualmente, formando una serie de cámaras interconectadas. Las formaciones de roca caliza creaban columnas naturales que parecían sostener el peso de la montaña sobre sus cabezas. El agua que goteaba constantemente había creado, a lo largo de milenios, formaciones que parecían obras de arte natural. Según el diario de Vargas, continuó Ana, consultando sus notas, la banda utilizaba diferentes cámaras para propósitos específicos. Algunas servían como almacenes de provisiones, otras como dormitorios improvisados, e incluso tenían áreas designadas para los caballos. Miguel iluminó una sección particularmente amplia de la caverna. Esta área podría haber servido para eso. El suelo es relativamente plano y hay suficiente espacio para varios caballos. Incluso. Se detuvo abruptamente, su luz enfocada en algo en el suelo. Ana siguió la dirección de su linterna y contuvo el aliento. Medio enterrados en el sedimento acumulado por décadas, yacían los restos de lo que claramente era un herraje antiguo. Fascinante, murmuró Ana, arrodillándose para examinar el hallazgo. Con cuidado, utilizó un pequeño pincel para limpiar el polvo del metal oxidado. El diseño es consistente con los herrajes utilizados en la década de 1870. Esto podría ser una prueba física directa de la presencia de la banda en estas cuevas. Mientras documentaban el descubrimiento, un sonido distante llamó su atención. Era apenas perceptible, como un susurro en el viento, pero en el silencio absoluto de la cueva resultaba inquietante. ¿Escuchaste eso?, preguntó Miguel, su voz tensa. Ana asintió lentamente. Probablemente sea solo el viento moviéndose por los túneles. Estas cuevas pueden crear efectos acústicos extraños. Continuaron su exploración, pero ahora con un sentido de urgencia añadido. El aire se había vuelto notablemente más frío, y sus respiraciones creaban pequeñas nubes de vapor que danzaban en la luz de sus linternas. El siguiente tramo del túnel presentaba más evidencias de actividad humana. Las paredes mostraban marcas de herramientas más definidas, y ocasionalmente encontraban pequeños montones de roca apilada que parecían haber servido como señales o marcadores. Estos montículos son interesantes, comentó Ana, fotografiando uno particularmente bien preservado. En muchas culturas antiguas, las pilas de piedra se utilizaban como marcadores de caminos o puntos de referencia espirituales. ¿Crees que el coyote conocía estas tradiciones?, preguntó Miguel, mientras ayudaba a tomar medidas del montículo.
es posible. Los registros sugieren que pasó tiempo con diferentes grupos indígenas de la región. Podría haber aprendido sus costumbres y sistemas de navegación. El túnel desembocó en una cámara más amplia que las anteriores. El techo se elevaba varios metros sobre sus cabezas, y las paredes estaban decoradas con formaciones minerales que brillaban como joyas bajo la luz de sus linternas. «Esta debe ser», susurró Ana, su voz mezclándose con el eco constante de las gotas de agua. La descripción coincide con el relato de Vargas sobre la cámara principal. Fue entonces cuando lo vieron, 3 esqueletos, sus huesos amarillentos preservados por el ambiente seco de la cueva. Uno de ellos aún sostenía una antigua pistola, sus dedos huesudos eternamente cerrados alrededor del oxidado revólver. La escena era exactamente como la habían imaginado basándose en los registros históricos, pero verla en persona era una experiencia completamente diferente. La historia que habían estudiado durante años cobraba vida ante sus ojos de una manera escalofriante. «La disposición de los cuerpos coincide con el relato», murmuró Ana, mientras comenzaba a documentar meticulosamente la escena. «Este debe ser el coyote», señaló el esqueleto con el revólver. «Y ese de allá, por la posición y las evidencias de heridas en los huesos, debe ser Ricardo, el serpiente». Miguel se acercó para examinar los restos, su experiencia en exploración de cuevas mezclándose con un respeto reverencial por el momento histórico. Las condiciones de la cueva han preservado los restos de manera excepcional. La baja humedad y la temperatura constante crearon un ambiente casi perfecto para la conservación. Mientras documentaban el hallazgo, el sonido que habían escuchado antes volvió a manifestarse, esta vez más fuerte y claro. Era inconfundible, el sonido de cascos de caballo resonando en las profundidades de la cueva. «Esto es imposible», murmuró Miguel, su escepticismo científico luchando contra la evidencia de sus sentidos. «Estamos a cientos de metros bajo tierra. No hay manera de que». No pudo terminar la frase. Una brisa helada, inexplicable a esa profundidad, atravesó la cámara, apagando sus linternas y dejándolos en la más completa oscuridad. El frío se intensificó, y el vapor de sus respiraciones se condensaba visiblemente en el aire. Ana intentó reactivar su linterna, pero era inútil. El equipo electrónico parecía haber muerto completamente. Entonces, una luz espectral comenzó a iluminar el pasadizo. No era la luz artificial de sus linternas, sino algo más antiguo, más primitivo. La luz parecía emanar de las propias paredes de la cueva, creando sombras que se movían de manera antinatural. «Ana», la voz de Miguel temblaba ligeramente. «Creo que deberíamos». El sonido de los cascos se intensificó, y una figura emergió de las sombras. Era un jinete, pero no uno de carne y hueso. Su forma era translúcida, etérea, brillando con una luz propia que parecía provenir de otro mundo. Era el coyote, montando su caballo fantasmal, con las heridas de bala aún visibles en su pecho espectral. Su rostro era una máscara de furia y dolor eterno, sus ojos ardiendo con un fuego sobrenatural que ninguna agua podría apagar. Los antiguos casquillos de bala esparcidos por el suelo comenzaron a vibrar, como si respondieran a una energía invisible. El aire se llenó de susurros, voces antiguas que hablaban en ecos distorsionados por el tiempo y la muerte. «El tesoro es mío», rugió el espectro, su voz resonando con la furia de siglo y medio de tormento. «Todos los que lo busquen compartirán el destino de los traidores». Los huesos de los esqueletos parecieron estremecerse ante el sonido, como si reconocieran la voz de su antiguo compañero. El aire se volvió tan frío que respirar dolía, y las sombras en las paredes danzaban como si estuvieran vivas. Ana, temblando pero determinada, dio un paso adelante. Años de investigación le habían enseñado que incluso los fantasmas más temibles tienen una historia que necesita ser contada. «No buscamos el oro», declaró con voz firme, aunque su corazón latía con tanta fuerza que temía que el espectro pudiera oírlo. «Buscamos la verdad. Tu historia, tu traición, el mundo debe conocerla». El espectro se detuvo, sus ojos sobrenaturales estudiándola con una intensidad que parecía atravesar no solo su cuerpo, sino su alma misma.
El caballo fantasmal pateó el suelo con sus cascos espectrales, creando ecos que resonaban como tambores en las profundidades de la cueva. Por un momento que pareció eterno, solo se escuchó el goteo del agua y los latidos de sus corazones. Lentamente, la furia en el rostro espectral comenzó a transformarse en algo más: comprensión. Era como si el espíritu del coyote, atrapado durante tanto tiempo en un ciclo de venganza y dolor, finalmente encontrara algo diferente en los ojos de estos nuevos visitantes. No codicia, no ambición, sino un deseo genuino de entender y preservar su historia. La luz espectral que emanaba de la figura comenzó a cambiar, volviéndose más suave, menos amenazante. La temperatura en la cueva comenzó a normalizarse gradualmente, y los susurros espectrales se transformaron en un silencio contemplativo. Con un gesto majestuoso, el coyote señaló hacia una pared cercana, donde una grieta apenas visible se ocultaba entre las sombras. Sus linternas volvieron a funcionar repentinamente, iluminando el punto exacto que el espectro había indicado. Ana y Miguel se acercaron con cautela a la grieta. Al examinarla de cerca, descubrieron que era la entrada a una pequeña cámara oculta. El espacio era apenas más grande que un armario, pero lo que contenía era invaluable: no solo el legendario tesoro, cubierto por 150 años de polvo y telarañas, sino también un diario desgastado que, según descubrirían más tarde, contenía la verdadera historia de Manuel Rodríguez, escrita con su propia mano. El descubrimiento cambiaría no solo sus carreras, sino la manera en que la historia recordaría a El Coyote y su banda. El tesoro, por supuesto, sería entregado a las autoridades correspondientes para su preservación en museos, pero la verdadera riqueza estaba en las páginas amarillentas del diario, que finalmente daría voz a un hombre cuya historia había sido distorsionada por el tiempo y la leyenda. La presencia espectral del coyote se desvaneció gradualmente, como la última luz del día cediendo ante la noche. Pero algo había cambiado en la atmósfera de la cueva. Ya no se sentía como una tumba, sino como un santuario, un lugar donde la historia y la leyenda se entrelazaban en una danza eterna. Ana y Miguel emergieron de la cueva horas después, llevando consigo no solo evidencias físicas de su descubrimiento, sino también una comprensión más profunda de cómo las historias del pasado continúan resonando en el presente, y cómo incluso los fantasmas más atormentados pueden encontrar paz cuando sus verdades son finalmente reveladas. El encuentro. El pánico se apoderó de Ana y Miguel cuando el sonido de los cascos resonó con más fuerza a través de los túneles antiguos de la cueva. El eco multiplicaba el golpeteo contra la roca, creando una sinfonía espectral que parecía venir de todas direcciones. Sus respiraciones agitadas formaban pequeñas nubes de vapor en el aire gélido de la caverna, mientras sus corazones latían con tal fuerza que casi competían con el retumbar de los cascos fantasmales. Miguel, con manos temblorosas, intentó ajustar su linterna, que comenzaba a parpadear de manera errática. Ana susurró con voz entrecortada: «Esto no es normal». Las baterías estaban nuevas, y la temperatura no debería haber bajado tanto. Ana asintió en silencio, sintiendo como el sudor frío recorría su espalda a pesar del frío sobrenatural que había invadido la cueva. Los años de investigación sobre la leyenda de El Coyote no la habían preparado para este momento. Una cosa era estudiar los relatos de apariciones y otra muy distinta era experimentar algo que desafiaba toda lógica científica. De repente, una ráfaga de viento helado, imposible en las profundidades de una cueva sellada, azotó sus rostros con tal fuerza que ambos tuvieron que cubrirse los ojos. El viento traía consigo un olor peculiar, una mezcla de tierra húmeda, pólvora antigua y algo metálico que recordaba demasiado a la sangre seca. Las linternas comenzaron a fallar simultáneamente, sus haces de luz volviéndose cada vez más débiles hasta extinguirse por completo. La oscuridad que los envolvió era absoluta, tan densa que parecía tener peso propio. El sonido de los cascos se detuvo abruptamente, dejando un silencio tan profundo que podían escuchar el latido de sus propios corazones. «Ana», gritó Miguel cuando sintió que algo rozaba su hombro, su voz resonando en las paredes de la caverna. El eco de su grito se mezcló con un nuevo sonido, el inconfundible tintineo de espuelas contra roca. Fue entonces cuando comenzó. Una luz verdosa, tenue al principio pero que fue ganando intensidad, empezó a emanar de las paredes de la cueva.
no era el reflejo de sus linternas ni ninguna fuente de luz natural. Era una luminiscencia sobrenatural que parecía pulsar como si la cueva misma estuviera viva. A través de la bruma espectral que comenzaba a formarse, vieron primero la silueta del caballo, un ejemplar magnífico y terrorífico a la vez, negro como la noche más oscura, con ojos que brillaban como brasas ardientes. Sus cascos no tocaban rectamente el suelo, sino que flotaban a unos centímetros de la roca, y cada resoplido de sus fosas nasales liberaba un vapor fantasmal que se mezclaba con la bruma verdosa. Sobre la bestia Supernatural, la figura del coyote se materializó gradualmente. Su forma era translúcida pero perfectamente definida, un hombre alto y fornido, vestido con el atuendo típico de los bandidos del siglo XIX. Su chaqueta de cuero estaba perforada por 3 agujeros de bala, de los cuales emanaba una luz espectral que parpadeaba como el latido de un corazón que se negaba a dejar de latir. Su rostro era una máscara de furia y dolor eterno, marcado por una cicatriz que cruzaba su mejilla derecha y terminaba en una barba tupida y oscura. Sus ojos, hundidos en cuencas sombrías, ardían con un fuego sobrenatural que parecía penetrar hasta el alma de quienes se atrevían a sostenerle la mirada. El espectro levantó su mano derecha, revelando una pistola antigua que brillaba con la misma luz verdosa que emanaba de sus heridas. El arma, testigo mudo de su última batalla, parecía tan real y letal como el día en que disparó sus últimos tiros contra los traidores. Profanadores. La voz del espectro retumbó en la caverna con una fuerza que hizo temblar las estalactitas. No era una voz humana normal, era un rugido que contenía el eco de 150 años de tormento y rabia. ¿Quién se atreve a perturbar mi descanso? ¿Quién osa buscar lo que está maldito por la sangre y la traición? Ana y Miguel retrocedieron instintivamente, sus espaldas chocando contra la pared fría de la cueva. El coyote hizo avanzar a su montura espectral, y cada paso del caballo fantasma hacía que el aire se volviera más frío y denso. Durante más de 1 siglo y medio, continuó el espectro, su voz mezclándose con el eco de los cascos fantasmales: he guardado estas cuevas. He visto a codiciosos y aventureros entrar, buscando el oro que fue mi perdición. Ninguno ha salido para contar la historia. El jinete fantasma descendió de su caballo con un movimiento fluido que desafiaba la física, sus botas no hacían ruido al tocar el suelo de la caverna. La temperatura descendió aún más, y el aliento de Ana y Miguel se convertía en densas nubes de vapor en el aire gélido. El oro está maldito, declaró el coyote, acercándose a ellos con pasos lentos y amenazadores. Cada moneda está manchada con la sangre de la traición. Ricardo y sus cómplices aprendieron esa lección demasiado tarde, mientras vagaban por estos túneles hasta que la oscuridad y el hambre reclamaron sus almas traidoras. Ana, a pesar del terror que sentía, notó algo en la voz del espectro. No era solo rabia lo que la teñía, sino también un profundo dolor, una tristeza que había perdurado a través de los siglos. La historiadora en ella reconoció que estaba ante algo más que una simple aparición, estaba ante una tragedia que el tiempo no había logrado borrar. El fantasma se detuvo a escasos metros de ellos, su presencia sobrenatural haciendo que el aire mismo pareciera vibrar. La luz verdosa que emanaba de sus heridas pulsaba más intensamente, iluminando las paredes de la cueva con sombras danzantes que parecían contar silenciosamente la historia de su última batalla. El tesoro es mío, rugió el espectro, alzando su pistola fantasmal. Todos los que lo busquen compartirán el destino de los traidores. En estas cuevas, el tiempo no significa nada. La eternidad es un castigo tanto para los culpables como para los inocentes que se atreven a desafiar mi vigilancia. La figura espectral del coyote creció en tamaño, su presencia llenando la caverna con una energía sobrenatural que hacía que las piedras mismas parecieran vibrar. Su caballo relinchó, un sonido que mezclaba la furia de una tormenta con el lamento de las almas perdidas. El aire se llenó de susurros espectrales, voces antiguas que parecían contar fragmentos de historias de traición y venganza. Eran los ecos de todos aquellos que habían perecido en estas cuevas, sus últimos momentos de terror y arrepentimiento preservados en las paredes de piedra. La codicia los trajo aquí, continuó el espectro, su voz mezclándose con los susurros de los condenados, igual que trajo a Ricardo y sus cómplices. Igual que ha traído a tantos otros a lo largo de los años.
pero el oro tiene un precio que va más allá de su valor terrenal. Un precio que se paga con el alma misma. El caballo fantasmal se acercó a su jinete, sus cascos creando ondas de energía espectral que hacían temblar el suelo de la caverna. La luz verdosa se intensificó, revelando momentáneamente las sombras de otros esqueletos ocultos en las paredes, testigos silenciosos de la maldición del tesoro. En vida fui Manuel Rodríguez, el coyote, declaró el espectro, su voz adquiriendo un tono más profundo y resonante. En muerte soy el guardián eterno de estas cuevas, condenado a proteger el oro que fue mi perdición y a castigar a aquellos que, como Ricardo, dejan que la codicia envenene sus corazones. La temperatura continuó descendiendo, y cristales de hielo comenzaron a formarse en las paredes de la cueva, creando patrones que parecían contar la historia de la última batalla de El Coyote. El aire se volvió tan frío que respirar se hacía doloroso, como si el aliento mismo de la muerte llenara la caverna. Contemplad, tronó el espectro, y con un gesto de su mano, las paredes de la cueva parecieron volverse transparentes, revelando visiones espectrales de su última batalla. Contemplad el precio de la traición y la codicia. Este es el destino que espera a todos los que buscan el tesoro maldito. Las visiones mostraban la brutal realidad de aquella última noche, los disparos, la sangre, la traición. El eco de aquellos momentos finales resonaba en la caverna, mezclándose con el presente en una sinfonía macabra de violencia y muerte. El coyote levantó su pistola fantasmal, apuntando directamente al corazón de Ana y Miguel. El arma brillaba con una luz intensa, y en su cañón parecía concentrarse toda la furia y el dolor de siglo y medio de tormento eterno. Y ahora, sentenció el espectro, su voz cargada con el peso de la eternidad, ustedes también aprenderán esta lección. El tesoro permanecerá oculto, y sus almas se unirán a las de todos aquellos que osaron desafiar mi vigilancia eterna. El momento se congeló en un instante de terror absoluto, mientras el dedo espectral se tensaba sobre el gatillo, listo para condenar dos almas más a la eterna oscuridad de las cuevas del Cerro de la Silla. Redención. Ana Martínez, con el corazón latiendo desbocado pero con una determinación que sorprendió incluso a ella misma, dio un paso al frente. El aire helado de la cueva cortaba como cuchillo sobre su piel, pero había algo en la mirada atormentada del espectro que le dio el valor necesario para hablar. No buscamos el oro, Manuel Rodríguez, declaró con voz firme, utilizando el verdadero nombre del bandido. Buscamos la verdad. Tu historia, tu traición, el mundo debe conocerla. Durante 5 años he estudiado cada documento, cada relato, cada leyenda sobre ti. No somos como Ricardo ni como los otros que han venido buscando riquezas. El espectro se quedó inmóvil, sus ojos sobrenaturales estudiando el rostro de Ana con una intensidad que parecía penetrar hasta su alma. La luz verdosa que emanaba de sus heridas fantasmales parpadeó, como el latido irregular de un corazón hace mucho tiempo silenciado. Miguel, quien había permanecido paralizado junto a la pared de la cueva, observó cómo la expresión del fantasma comenzaba a cambiar. La furia ancestral que había dominado sus facciones empezaba a transformarse en algo más, curiosidad, quizás incluso un destello de la humanidad que alguna vez había poseído. ¿La verdad? La voz del espectro retumbó en la caverna, pero esta vez sin la furia demoledora de antes. La verdad murió aquí mismo, hace 150 años, junto con mi cuerpo mortal. ¿Qué verdad crees que puedes encontrar en estas cuevas malditas? Ana extrajo de su mochila un cuaderno desgastado, sus páginas amarillentas por el tiempo. Encontré el diario de Ricardo Vega en los archivos de la Biblioteca Estatal, explicó, su voz ganando confianza. Sus últimas entradas, escritas antes de perderse en estas cuevas, cuentan una historia diferente a la que todos conocen. El fantasma del coyote desmontó completamente de su caballo espectral, acercándose con pasos que no producían eco. La temperatura de la cueva, aunque aún gélida, comenzó a subir ligeramente. Ricardo escribió sobre el verdadero motivo del asalto al cargamento de oro, continuó Ana, pasando las páginas del diario con dedos temblorosos. No era solo por la riqueza. El oro estaba destinado a financiar una revolución en el norte, ¿no es así? Una revolución para liberar a los peones de los hacendados que los trataban como esclavos.
Los ojos espectrales del coyote brillaron con un nuevo tipo de intensidad. Su forma translúcida pareció solidificarse momentáneamente, como si los recuerdos le devolvieran algo de su antigua sustancia. Las últimas palabras de Ricardo no fueron de triunfo, prosiguió Ana, sino de arrepentimiento. Escribió que la culpa lo consumía, no solo por la traición, sino porque su cobardía había condenado la única oportunidad de cambiar las cosas. Los otros conspiradores, los ricos hacendados, lo habían comprado. Le prometieron una fortuna por traicionarte y asegurarse de que el oro nunca llegara a su destino. El espectro levantó una mano, y las paredes de la cueva comenzaron a brillar con imágenes espectrales, recuerdos de reuniones secretas, planes susurrados en la oscuridad, esperanzas de libertad y justicia que nunca llegaron a realizarse. Manuel Rodríguez no era un simple bandido, dijo Ana, su voz resonando con la convicción de años de investigación. Era un revolucionario antes de la revolución. Un hombre que vio la injusticia y decidió hacer algo al respecto, décadas antes de que otros se atrevieran a levantarse. El caballo fantasmal relinchó suavemente, como si confirmara las palabras de la historiadora. Las sombras en las paredes de la cueva parecían contar ahora una historia diferente, ya no era un relato de codicia y traición, sino la crónica de un sueño de libertad truncado por la avaricia de unos pocos. Durante generaciones, continuó el coyote, su voz ahora cargada de una tristeza antigua, he vigilado estas cuevas, consumido por la rabia de la traición. He visto a hombres morir buscando oro, sin saber que cada moneda estaba destinada a comprar rifles y municiones para los peones, para darles una oportunidad de luchar por su libertad. Ana dio otro paso adelante, y esta vez el frío sobrenatural retrocedió ante su presencia. Por eso estamos aquí, Manuel. No para llevarnos el oro, sino para contar tu verdadera historia. Para que el mundo sepa que el coyote no era un villano, sino un héroe que llegó demasiado pronto a la historia. Las heridas fantasmales en el pecho del espectro brillaron con mayor intensidad, pero ya no con la luz verdosa de antes, sino con un resplandor dorado que iluminó toda la caverna. Con un gesto majestuoso, el coyote señaló hacia una pared cercana que comenzó a resquebrajarse, revelando una abertura oculta. Durante 150 años, habló el espectro, su voz mezclándose con el eco de la historia, he esperado a alguien que buscara más que oro. Alguien que entendiera que hay tesoros más valiosos que las riquezas materiales. Ana y Miguel se acercaron a la abertura. Dentro, encontraron no solo el legendario tesoro, sino también un diario desgastado por el tiempo, escrito con la letra precisa y determinada de Manuel Rodríguez. Junto a él, cartas, mapas y documentos que revelaban la verdadera magnitud de la conspiración que había planeado. Este es el verdadero tesoro, declaró el coyote, su forma espectral comenzando a brillar con una luz cada vez más intensa. La verdad que ha esperado tanto tiempo para ser revelada. Los nombres de los conspiradores, los planes para la revolución que nunca fue, los sueños de libertad que fueron enterrados en estas cuevas junto con mi cuerpo. Miguel, quien había permanecido en silencio, comenzó a fotografiar meticulosamente cada documento, cada página del diario, mientras Ana los examinaba con manos temblorosas de emoción. Las monedas de oro, continuó el espectro, pueden quedarse aquí, como testimonio de lo que pudo haber sido. Pero la verdad debe salir a la luz. Es tiempo de que el coyote sea recordado no como un bandido, sino como lo que realmente fue, un hombre que se atrevió a soñar con un mundo mejor. La figura espectral de Manuel Rodríguez comenzó a cambiar. La furia y el tormento que habían marcado su rostro durante siglo y medio se desvanecían, reemplazados por una serenidad que hablaba de redención y paz encontrada. Cuenten mi historia, pidió el espectro, su voz volviéndose más suave, más distante. No la historia de traición y venganza que ha perseguido estas cuevas durante generaciones, sino la verdadera historia, la de un hombre que intentó cambiar el mundo antes de que el mundo estuviera listo para cambiar. El caballo fantasmal se acercó a su jinete, y el coyote montó por última vez. La luz que emanaba de su forma espectral se había vuelto cálida, casi reconfortante, iluminando la cueva con un resplandor dorado que parecía bendecir la misión de Ana y Miguel. La maldición de estas cuevas se rompe con la verdad, declaró el coyote.
Ya no seré más el jinete fantasma que aterroriza a los codiciosos. Seré el recuerdo de una lucha que comenzó demasiado pronto, pero cuyo espíritu nunca murió realmente. Antes de desvanecerse, el espectro miró una última vez a Ana. En tu corazón vi la misma pasión por la justicia que una vez ardió en el mío. Usa estos documentos sabiamente. La historia tiene el poder de cambiar el futuro, aunque venga del pasado más lejano. Con estas palabras, la figura del coyote y su caballo comenzaron a desvanecerse, no en la oscuridad como antes, sino en una luz brillante que pareció llenar cada rincón de la cueva. El frío sobrenatural se disipó completamente, reemplazado por una calidez que hablaba de paz y resolución. Ana y Miguel trabajaron durante horas, documentando cada hallazgo, cada página del diario, cada carta y mapa que revelaba la verdadera historia de Manuel Rodríguez. El oro permaneció en la cueva, tal como el coyote había sugerido, un testimonio silencioso de sueños interrumpidos y causas nobles. La leyenda del jinete fantasma del cerro cambió para siempre después de ese día. Los lugareños dicen que en las noches de tormenta, cuando el viento silba entre las grietas del Cerro de la Silla, ya no se escuchan gritos de venganza ni relinchos espectrales. En su lugar, algunos aseguran haber visto una luz dorada que recorre los senderos del cerro, como si el coyote continuara su eterna vigilancia, no ya como un espíritu vengativo, sino como un guardián de la verdad y la justicia. El trabajo de Ana se convirtió en un libro que revolucionó la historia de la región. La verdadera historia de Manuel, el coyote, Rodríguez inspiró a una nueva generación a mirar el pasado con otros ojos, a entender que en cada leyenda puede esconderse una verdad más profunda y significativa que el oro más valioso. Y así, en las faldas del Cerro de la Silla, donde una vez cabalgó un bandido revolucionario, ahora cabalga la verdad, tan libre y salvaje como el espíritu mismo del coyote, recordándonos que algunas causas, algunos sueños, son verdaderamente inmortales.